Vamos a leer en Santiago 2:14. Santiago 2:14 dice lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a tomar esto en dos partes, porque también vamos a leer otro pedacito de Santiago si nos es posible. Pero esto es sencillo. Que nosotros qué tenemos por fe, es decir, la fe es creer en algo, poner su convicción, la creencia en algo. Por lo tanto, nosotros creemos que Jesús vino, que murió, al tercer día resucitó, ascendió al cielo, todas estas cosas, ¿verdad? Que murió por nosotros. Y también confiamos en todo lo que Él dijo. Se supone que nuestra fe no solamente es creer que Él se murió, resucitó y se fue, sino que nos dejó un mensaje y tiene un propósito con las cosas. O sea, es completa la fe. Y no solamente deberíamos creer solamente en la obra de la cruz, que fue salvarnos. Sí, o la obra que hizo Jesús al morir en la cruz fue salvación, eso ya pues es lo básico de lo básico, sino que creemos y deberíamos creer en todo lo que está escrito. Si nosotros tenemos confianza en que Jesús murió y resucitó y todo esto para salvación y creemos que por eso somos salvos, si creemos en todo también lo que Él dijo, también deberíamos tener nuestra confianza en esas cosas que Él dice que también tienen un resultado. Es simple. ¿Qué dijo Él? Si lo resumimos, o sea, digamos que nos toque condensar todo el mensaje de Jesús en un momentico, podríamos decir que sería, no sé, Mateo 5, casi que hasta el 7, ¿sí? Que habla sobre las bienaventuranzas desde el 5 y además de ahí en adelante empieza a explicarnos diferentes mandamientos y diferentes aspectos de la ley. Los está explicando a plenitud. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sí? Este cumplir desde su idioma original, al menos desde el griego que tendríamos en la Septuaginta, nos da un verbo que es cumplir, pero ese cumplir es como, más bien como exponer, como llevar a plenitud, como casi como completar, casi es como completar. Entonces vemos que Él nos está diciendo, yo no vine a quitar nada, vine, si lo queremos expresar como en todo lo que esa palabra nos puede decir, vine a completarles esto, a explicarles esto, a exponerles esto correctamente.
Am, ¿Por qué? Porque, como pasa con todos los hombres, si se les da el suficiente tiempo, la embarran. Como pasa con cualquier humano en la historia, si les dan el suficiente tiempo, lo que le den con ese tiempo generalmente la va a embarrar, generalmente va a errar en algo o simplemente va a empezar a desviarse un poquito del camino, porque para nosotros es muy difícil mantener siempre presente, siempre en la memoria o siempre estar, digámoslo, conscientes de la intención con la que hacemos algo. Digamos que usted se levanta todos los días a desayunar bien. ¿Y por qué lo está haciendo esa primera vez que se propuso esa meta? Porque es para mi salud, porque es para tal cosa. Deje que pasen unos días y usted ya no come tan bien y ya se le olvidó siquiera por qué está haciendo lo que está haciendo. Ya se vuelve mecánico, monótono y se vuelve una rutina. Y eso pasa con cualquier cosa. Si no somos conscientes diariamente de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, perdemos la intencionalidad correcta de las cosas. El mismo Jesús nos dijo, hagan lo que hacen los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque ellos no son capaces de mover esas cargas ni con un dedo. Si yo les expusiera uno de los tratados que a mí más me gusta, mm, de lo que llaman el Talmud es un compendio muy grande de cosas. En uno de esos tratados que se llama Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, o como, sí, como los dichos de nuestros padres. Citan y hacen pequeñas, exponen frases que decían sabios en cierto momento, como proverbios, ¿sí? Y son bellísimos. La mayoría de ellos son hermosísimos y muy completos y están muy bien expuestos desde el asunto bíblico. Pero el problema que veía Jesús en ellos, sobre todo en los fariseos contemporáneos a él, era que eran capaces de decir todas estas cosas bellísimas, porque muchos de los que están en el Pirkei Avot son de la época del Segundo Templo, porque fue por esa época en la que se empezó a compilar, pero no eran realmente capaces de ejecutarlo. Y si lo ejecutaban, lo hacían por las razones incorrectas. Él nos expone muchas veces, por ejemplo, Mateo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Fíjense una cosa, hay algo que describen los sabios de Israel, sobre todo en la época del Segundo Templo, que ellos proponían hasta guardar el 15% de sus ingresos para darlos a lo que diríamos caridad. Es un mal término para eso porque no es tanto caridad, pero para darlos a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los desamparados, a los extranjeros, en fin, ¿sí? Hasta el 15% fuera del diezmo y la ofrenda. Y además había otro 3% que se guardaba también para otras cosas. Es más, era tanto el impulso por darle a todo el mundo que había hasta una ley para evitar que dieran todo, porque había así. En el Talmud cuentan varias anécdotas donde había uno de estos rabinos muy eminentes, donde los que recogían estas caridades de alguna manera se quitaban de su camino porque les daba miedo que de pronto él se quedara sin nada por darlo todo. Y entonces así era muy visible él por eso. Pero entonces uno diría, pues preciosas las cosas porque ellos están cuidando de todos y de todo y no sé qué, son muy generosos y dan a todos, pero lo hacían muchos de ellos por las razones incorrectas. Y era, como dice Mateo 6, para hacerse ver de los demás y vean que yo soy alguien muy generoso, muy dadivoso, que yo siempre extiendo mi mano, que nos...
pero qué generoso, qué humilde, qué entregado, qué. También existía lo que dice Jesús, ojo con estos que van por la calle y de repente paran a orar en la esquina donde los cogió la hora de la oración. ¿Por qué? Porque en el judaísmo existen 3 momentos de oración al día, regla, ¿sí? El de la mañana, la tarde y la noche, ¿sí? Y donde los cogiera la hora de oración. Entonces, me cogió acá, estoy muy lejos de una sinagoga o algo por el estilo, aquí, me paro en la esquina a orar en voz alta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tipo tan piadoso? Pero la verdad es que en su corazón él lo que está haciendo es por otra razón. Por eso dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Eso era algo de lo que exponía Isaías constantemente, porque el mismo Isaías, ellos ponen cargas y asignan cosas y hacen un montón de mandamientos que nada que ver. Eso ya lo decía Isaías. Después de pronto haremos un pequeño estudio sobre cuáles son esas leyes que ellos inventaban. Porque, por ejemplo, que les dice Jesús a los fariseos que ellos evitaban que hicieran por sus padres, ¿sí? Y es que había una normativa y era que yo podía, es decir, era casi un mandamiento o que se alineaba al mandamiento de honrar a padre y madre, que cuando ellos envejecieran y no pudiesen sustentarse a sí mismos, sus hijos se hacían cargo de su manutención. Pero existía algo que decía que si yo hacía una ofrenda, un corbán, es decir, eso es una categoría de sacrificios que hay en el templo, si yo daba este corbán, yo quedaba exento de la manutención de mis padres. Por lo tanto, allá ellos. Por eso Jesús les dice, pero ustedes inventan una norma de estas y están evitando que ellos se hagan cargo de sus padres y no solamente una responsabilidad, sino que tengan ese mandamiento entre lo que están cumpliendo. Entonces, ya tenemos nuestra fe puesta en una obra redentora y en todas estas cosas, pero también hay que poner nuestra fe en que lo que Él dice que se haga debe hacerse. Muchas veces nos explica cuál es el resultado de hacer eso. Otras es, solo vas a tener galardón en el cielo. ¿Cuál? No hay ni idea. Hay que esperar hasta ese día. ¿Qué significa que yo pueda cumplir esto y cumplir aquello y cumplir con esto? No sé, hasta que esté allá arriba sabré cuál fue el resultado de eso, el verdadero resultado de eso. Otros solamente vamos a verlos como evidencia del cambio y la mejora en nuestro carácter aquí, pero tenemos que poner eso en nuestras vidas. Y no se nos olvide que siempre eh, podemos olvidar el por qué estamos haciendo algo. Inclusive venir a la iglesia puede volverse rutinario y usted puede venir a hacer lo que siempre hace sin darse cuenta, usted ya no está haciendo las cosas por las razones correctas. Y a veces solamente por entretenerse. Porque ¿qué más hago el sábado a las 10? Porque está chévere si me encuentro con tal o con tal persona. Porque allá cantan muy bueno, porque allá nos dan pancito y jugo, porque allá está tal persona y se pierde realmente el propósito del por qué venimos a reunirnos. Es muy fácil perder la intención, es muy fácil perder el fondo de las cosas, el propósito original de estas cosas. Vigilemos las intenciones cada vez que, y aún así se nos puede olvidar vigilar eso. Pero entonces hagamos el trabajo de ponernos en en esa labor, ¿sí? De estar revisando la intencionalidad con la que yo estoy haciendo las cosas, ¿sí? Inclusive cuando estemos orando. ¿Estoy orando por qué?
No es que esté orando, sino que estoy diciendo palabras, porque ni siquiera estoy como entendiendo por qué estoy diciendo lo que digo o para qué lo estoy diciendo, sino que estoy diciendo palabras y se vuelve una oración hasta se puede volver mecánica, se puede volver algo. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si tenemos la fe en la cruz y que somos salvos y que el Señor nos cuida y nos guarda y ponemos a todos en una lista de guárdalos, protégelos, sánalos, cúralos, llévalos, tráelos, mm, sí, también pongamos nuestra fe también en aquellas cosas a las que se nos llamó a hacer, porque eso hace parte de esa fe completa. No solo es creer que el Señor me sana, me prospera, me cura, me cuida, sino que yo también tengo un deber dentro de esa fe y es cumplir con estas cosas. A mí me gusta mucho am, esto de busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Yo creo que, o sea, yo me repito muchas de esas palabras y creo que aún así no las entiendo completamente. No he podido como asimilar a profundidad qué significa eso, porque aún así uno se sigue angustiando por el X o Y cosa que vaya sucediendo. Exacto, somos humanos. Sin embargo, creo que si uno lograra entender las cosas como son, no sería tanto el problema. Por eso vivimos por fe y dentro de esta fe. Entonces, la fe es básicamente hacer lo que se nos pide. No solamente es, yo creo que el Señor me sana y el Señor me prospera. Eso está bien, eso está bien. Y hace parte de esa fe. La fe no solamente es declarar lo que yo no estoy viendo, sino que es esto, lo que nos decía Santiago. La fe sin obras es muerta. Usted puede creer mucho en que el Señor lo va a sanar, lo que quiera. Pero el Señor le dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿usted cree todo eso? Haga esto también, porque si no está en un lugar equivocado. Está en un lugar equivocado. Inicialmente lo que hay que hacer es las palabras que dijo Jesús. Si no, inclusive esa salvación en la que alguna vez pusimos la confianza la primera vez, también se pierde. Ese umbral también se cruza. No es como si ya me hubiesen dado una boleta que no me la pueden quitar y ya, eso también se pierde. Esa salvación también se puede perder. ¿Cómo nos mantenemos en el camino? Guardando los mandamientos. Eso también está escrito. Leamos, pues ya en sus casas. Mateo 5 hasta el 8, ¿sí? Que son todas las cosas que vino Jesús a reexplicar. Del 5 al 8, que son todas las cosas que él vino a reexplicar. No vino a cambiar ni a agregar nada, sino vino a explicarnos realmente qué significa eso. Les cuento que por la época del Segundo Templo, ah, un hombre podía dar carta de divorcio a su esposa casi que por cualquier cosa. Por eso Jesús nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, porque en ese momento era, me aburrí de usted, tome. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Él no vino a cambiar esa ley, él vino a explicar cómo era. Sí, Moisés también explicó lo de una carta de divorcio, él explicó el divorcio también. Pero
no había llegado hasta el punto en el que había pasado por la época de Jesús, que se divorciaban por cualquier cosa. Por eso él explica esto que está explicando ahí. Y así con todas las cosas, ¿sí? Después veremos lo que pasa en Levítico con la ley de los votos y cuándo se puede quebrar un voto o un juramento, porque él también nos explica lo de los juramentos. Y él dice, no jure por nada, no jure por nada de esto, porque a usted no le pertenece nada. Que eso sí sea así, que eso no sea no, fin. Y así con todas estas cosas, vuelvan a releer Mateo 5 en adelante, hasta el 8 más o menos, y se van a dar cuenta básicamente el mensaje resumido de lo que es esto, de lo que es nuestra fe. Después, esos son los cimientos. Después podemos construir lo que sigue en el edificio con lo que los demás siervos del Señor hicieron. Pero no nos perdamos en el propósito. No hagamos las cosas mecánicamente. A veces en serio estamos haciendo unas oraciones que son una retahíla de cosas que a veces estamos repitiendo las mismas cosas. Guárdalos, sánanos, protégenos, ayúdanos, libertanos, pero ni siquiera estamos sabiendo qué está pasando. Ya no salen mecánicas las oraciones. Mantengamos eso presente. Bueno, ahí pequeñito el mensaje. Pero estemos pendientes de eso para que no nos convirtamos en los fariseos de esta época.